Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, nuestro saludo solidario a todas las víctimas de la violencia y la brutalidad policial que causaron la muerte en Bogotá hasta el momento de 15 personas. Nuestros deseos de pronta recuperación a todos aquellos ciudadanos que fueron heridos por uso de armas de fuego y por golpes con objetos contundentes. También nuestro deseo de recuperación a los policías heridos. Y quiero empezar este debate aclarando, señor presidente, que es posible que tenga que hacer en algún momento algunas pausas para tomar agua. No es fácil el ejercicio de hablar con un tapabocas durante media hora. Maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo. Maldito el policía que apuntó y asesinó a Javier. Y malditos los policías que hoy, andando en medio de la impunidad, asesinaron a jóvenes bogotanos. Mi repudio más grande, y me repudio más grande a aquellos gobernantes que creen que hay derecho, que es justificable asesinar a civiles desarmados. Sumamente doloroso lo que ha pasado en los últimos días, y las actuaciones del gobierno le echan más sal a la herida. Para empezar, una excusa baladí que se contradice con la misma toma que vimos del ministro. No vengo acá por recomendaciones de la OMS, pero sí puedo estar rodeado de los militares y de la policía en un recinto pequeño. Quedará para la historia cómo se atrevió un ministro a negarle la presencia a las víctimas de la violencia estatal. No hemos acabado de contar los muertos colombianos en la ciudad de Bogotá. La sangre todavía está fresca en la ciudad de Bogotá. No ha existido, a diferencia del acto tardío pero necesario por parte de la Policía Nacional y del ministro de Defensa, que en el caso de Javier Ordóñez tuvieron que pedir perdón por su asesinato. No ha existido un acto de perdón por parte de los altos mandos de policía respecto a estos asesinatos. No hay por el momento ni un solo detenido de los policías que hirieron y asesinaron a jóvenes desarmados en la ciudad de Bogotá. Y la respuesta de Iván Duque, que dejó la silla vacía en el acto organizado por la alcaldía de Bogotá, es irse a poner un uniforme y visitar uno de los CAIs. Ahí están las prioridades, colombianos. Ahí están lo que desafortunadamente se eligió como presidente. Es muy triste que una derrota democrática genere muertos. Y es muy triste que una derrota democrática genere un cinismo respecto al dolor de las personas. Hay dos etapas en este debate. Lo primero, ¿existe o no existe un problema de abuso policial en Colombia? Lo segundo, ¿cuál va a ser la solución a ese problema? Respecto a los hechos recientes, yo creo que la muerte de Javier reafirma la tesis que voy a
argumentar a lo largo de toda mi intervención. Desafortunadamente, el sistema disciplinario de la policía y la existencia de un fuero penal militar han creado una conducta, una cultura de impunidad al interior de las fuerzas policiales. A Javier lo asesinó un patrullero que había sido objeto de quejas disciplinarias por parte de otro ciudadano 6 meses atrás. También abogado, que fue en la localidad de Engativá, golpeado por esa misma gente en el mismo CAI, y la respuesta de la fuerza policial fue no hacer nada. 6 meses después, asesinan a Javier. Yo sí quiero lamentar las expresiones que se dieron ayer en esta Cámara de Representantes, tratando de justificar la muerte de Javier, que era por demás una persona con tendencias políticas de derecha. Escuchaba yo decir que era una persona que tenía múltiples contravenciones. Imagínense yo qué tal, el día que Dios no lo quiera, asesinen a alguien en este recinto, yo decir que se justifica su muerte porque hay testimonios de paramilitares que lo vinculan con actuales ilegales. Yo creo que uno debe tener respeto por los muertos. Eso es un principio básico de la humanidad, de la civilización. Y yo no puedo empezar este debate o continuar este debate sin traer a la memoria algunos nombres. Nicolás Neira, joven, su asesino camina impune por las calles de Colombia. Diego Felipe Becerra, grafitero, su asesino camina impune por las calles de Colombia y portaba un uniforme. Luis, asesinado en el año 2016 en medio del paro camionero en la ciudad de Duitama, Boyacá. Mi primer debate de control político, hecho en conjunto con Ángela María Robledo y con Alirio Uribe. Su asesino camina impune por las calles de Colombia. Dylan Cruz, su asesino camina impune por las calles de Colombia. Anderson Arboleda, joven afro, muerto a bolillazos. Sus asesinos caminan impune por las calles de Colombia. Más de 20 muertos tiene el SMAT, más de 20 asesinatos tiene el SMAT en su haber. Y yo hablo desde mi experiencia personal. Ya dijimos qué pasó con Luis, hicimos el debate y no pasó nada. En mi ejercicio como congresista del periodo pasado y este periodo, cientos de quejas se han interpuesto contra policías que abusaron de su poder contra vendedores informales y no ha pasado nada. En medio de una manifestación de moteros o motociclistas en la ciudad de Bogotá, en la cual a un joven estudiante enfermero que acompañé a la Procuraduría a interponer la queja disciplinaria con graves lesiones personales. Muchas personas fueron golpeadas en esa manifestación en Bogotá y no ha pasado nada. En el día del skate, donde todos todavía tenemos en la memoria como unos jóvenes por ir patinando, les pasaron las motos por encima y los golpearon sin misericordia. La única sanción fue la suspensión de 3 meses de uno de los uniformados. En la Universidad de Cundinamarca, donde en compañía de María José Pizarro,
realizamos acompañamiento a los jóvenes que habían sido golpeados en lo que uno podría llamar un tren de bastón y de bolillo, en el cual en ese día también hubo evidencia de cómo un joven fue herido de bala con una bala recalzada. Hicimos el acompañamiento con María José y a mi oficina, que queda a 5 metros de la oficina de la policía en el Congreso de la República, entraron, sustrajeron el teléfono celular de contacto con la ciudadanía, sustrajeron los videos de prueba. Ese día estaba el entonces fiscal encargado. ¿Saben qué pasó con las quejas? ¿Saben qué ha pasado con esas quejas? Nada. ¿Saben qué pasó con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía? Que archivaron el proceso. En el paro nacional, debate citado en Comisión Primera y acá, en la cual en algún momento se tuvo que reconvenir al general Ate Ortúa para que escuchara el debate. El asesino de Dylan Cruz. Ahí está. Y el caso de Dylan Cruz duerme el sueño de los injustos en una especie de ping-pong entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. ¿Vamos a decir que no pasa nada? Y entonces intentarán hacer lo mismo que ya saben hacer, porque ya me les conozco el libreto. ¡Oh, Inti Asprilla, enemigo de los héroes de la patria! ¡Oh, Inti Asprilla, polarizador, incitador al odio! ¡Oh, eso es estar contra la institucionalidad! Y acá viene una de las razones del problema estructural que tenemos en Colombia. Sumado a la impunidad. Es un problema político también, señoras y señores. Y es un problema político porque desafortunadamente al interior de la institución policial, con sectores políticos que lo respaldan, existen los siguientes anacronismos. Primer anacronismo, la doctrina del enemigo interno, el amigo y el enemigo. Aquel que ose cuestionar a un gobierno, aquel que se manifieste, aquel que levante su voz contra la violencia policial, es un enemigo. Segundo problema, la doctrina de la obediencia ciega. El patrullero del uniformado debe seguir la orden de su superior. Y esa doctrina, la obediencia ciega, vio o trajo consigo lo que pasó con el caso del patrullero Zúñiga, un hombre valiente, un hombre que es del pueblo y que está consciente que, a diferencia de aquel policía o patrullero que levanta su arma contra el pueblo, él tenía que respetar al pueblo. Y todo tipo de calificativos contra el patrullero Zúñiga. Tercer anacronismo, y tal vez la filosofía que genera el mayor de los males. El espíritu de cuerpo. ¿Qué es el espíritu de cuerpo? Pase lo que pase, se debe guardar la imagen de la institución. La institución está por encima de los individuos. Y en ese orden de ideas, el patrullero, el policía, que ose denunciar que sus compañeros cometen ilícitos,
que sus compañeros maltratan al ciudadano, está atentando contra el espíritu de cuerpo. Miren lo que nos ha llevado a eso. Una verdadera masacre en la ciudad de Bogotá. Y yo lo he hecho muchas veces. Y creo que no debería hacerlo hoy, pero lo voy a hacer. Todos y cada uno de los policías honestos, respetuosos de los derechos humanos, respetuosos del ciudadano, deben saber y deben tener la íntima convicción que nuestra voz no se alza contra ustedes. Pero desafortunadamente, el abuso policial en Colombia ha llegado a una escala tal que ya no es posible sostener la tesis de las manzanas podridas. Por sus frutos los conoceréis, dicen en alguna parte de la Biblia. Por sus frutos se conoce el árbol. Y el árbol que sustenta en este momento la Policía Nacional es un árbol que está generando violencia policial. Les voy a dar a ustedes unas cifras y voy a aprovechar un momento para tomar agua con su venia, presidente. Que creo que son lo suficientemente dicientes. Año 2016, 4.713 quejas. Solo 1.300 procesos disciplinarios abiertos. De esos 1.300 disciplinarios abiertos, solo el 2% llegó a la etapa formal del proceso disciplinario. El proceso disciplinario tiene dos etapas. La etapa preliminar y la etapa formal. La investigación preliminar. Y una vez fruto de la investigación preliminar se decide formular pliego de cargos, pasamos a la etapa formal. La cifra ronda el 2% en el año 2016. En el año 2019, la cifra ronda el 1.7% de procesos disciplinarios que se abren por quejas. Y entonces la tesis que van a sostener es que, eso es lo que le van a decir a la ciudadanía, que es que fue un caso aislado y que hay un sistema que protege al ciudadano frente al abuso policial. ¿Ustedes creen que eso es sostenible? Y no les he dado las cifras de sanciones efectivas, 0,7%. Y entre esos 0,7% de sanciones efectivas, muchas son por procesos que tienen que ver con haber desobedecido a un superior. Entonces, háganse la imagen en la cabeza. Sobre la justicia penal militar, ya lo sabemos, más del 90% de los casos que van a la justicia penal militar quedan en la impunidad. No se sabe lo que ha pasado el último año, porque en medio de este gobierno ya no está la información como la había antes. ¿Y qué hacer? ¿Ponerse un uniforme y visitar un CAI? ¿Y qué hacer? ¿Decir que la policía no necesita permiso para utilizar armas de fuego? ¿Y qué hacer? ¿Seguir negándonos a la gravedad del problema? Y acá, yo sé que muchos de ustedes callarán, pero acá hay diferentes congresistas que ellos o sus familiares han sido víctimas de abuso policial. Y es que el abuso policial, si bien se concentra sobre las clases menos favorecidas,
Si bien se concentra sobre el afro, sobre el indígena, sobre el vendedor informal, sobre el joven que es diferente, también toca los altos estratos de la sociedad y también toca a gente de derecha. Cuando usted se encuentra un policía abusivo en la calle, él no le va a preguntar si usted es de derecha o de izquierda. Hay casos, como también he conocido, que la policía tiene identificado a influencers de izquierda y en medio del operativo les dice, este es uno de los señores que ataca al expresidente Álvaro Uribe. Caso de Levi Rincón en la ciudad de Cali. ¿Esa va a ser la respuesta? Esa va a ser la respuesta que les vamos a dar. Y en la segunda parte de este debate, tratando de calmar un poco el espíritu y dejando a un lado la vehemencia que uno necesita a la hora de expresar su indignación, su dolor y su rabia, yo creo que las fuerzas demócratas que están en todos los partidos no se van a atrever a negarle a su elector la necesidad de una solución. Y la solución tiene que partir de un diagnóstico. Y el problema del abuso policial en Colombia es todo un universo, es todo un océano que toca diferentes aristas. Primera arista, la policía es una institución altamente antidemocrática. Es una institución elitista. Vean ustedes nomás cómo comienza el proceso en la policía. Patrullero, escuela de suboficiales. El que tiene plata podrá subir. El de base, el del pueblo, le tocará conformarse con ser patrullero, subcomisario, comisario. Esa es la realidad. Un problema de formación. Con el debido respeto, y me lo han dicho también aquellos mandos medios respetuosos de los derechos humanos al interior de la policía, porque yo, a pesar de ese cuentico que van a tratar de hacer acá, durante años he construido un diagnóstico de la mano de los mandos medios, porque yo y mi equipo hemos ido a dictar charlas sobre derechos humanos al interior de la Policía Nacional. Desafortunadamente, no hay una formación en derechos humanos y la reforma estructural tiene que pasar por una formación en derechos humanos a quienes están en este momento y a quienes van a entrar en la policía. Ahí está el proyecto de la representante Catherine Miranda, que busca precisamente eso, enseñarle a la policía o a aquellos policías que se niegan a entenderlo, que ellos son una fuerza civil y que deben respetar valores cívicos y de respeto a los derechos humanos. Segunda parte del problema. Ya la dije, pero la repito. La ausencia de un sistema disciplinario eficaz al interior de la policía. El derecho disciplinario busca crear una cultura de respeto a la ley al interior de las instituciones públicas. Y yo lo siento, pero no es posible decir que con un 3% de procesos respecto al 100% de las quejas, ese derecho disciplinario sea eficiente. Y eso tiene también su razón de ser en otro problema, la concepción militarista de la policía, que tiene su razón de ser en una situación dolorosa para el país, el conflicto interno, lo que se llamó la lucha antisubversiva y la lucha contra las drogas. Y ahí tenemos una anomalía institucional en todo el mundo, y es que la policía depende del Ministerio de Defensa y no tiene un carácter civil. Y entre otras, eso causa los hechos tan bochornosos como los que vemos acá. Un ministro de Defensa que no le importan las víctimas y que rodeado
para sentirse en grupo de toda su cúpula, está encerrado en un pequeño cuarto que es por lo menos 10 veces más pequeño que el Congreso de la República y que se niega a venir. Y ese proceso disciplinario lo hace la misma policía. Y lo que sucedió en la historia colombiana es que el mecanismo que se tenía de acompañamiento civil lo ahogaron al interior de la policía, el comisionado de policía. Y una reforma disciplinaria tiene que revivir el acompañamiento civil al interior de los procesos disciplinarios. Tiene que haber una especie de defensor del pueblo que garantice que no veamos lo que estamos viendo ahora. Lo último, y pido, presidente, que se me cuente el tiempo para poderle ceder unos minutos a la representante Miranda que quiere exponer un video. Lo último es la necesidad de regular los procedimientos policiales y de unir la regulación de esos procedimientos policiales a faltas gravísimas en el ejercicio de la función policial contra ciudadanos. Inminentemente necesario establecer la obligación de tener sistemas de videovigilancia al interior de los centros de atención inmediata. Los centros de atención inmediata en Bogotá y en diferentes ciudades se volvieron centros de tortura inmediata contra los ciudadanos. Fue en un CAI que mataron a Javier Ordóñez, amparados en la penumbra y en la oscuridad que les daba el CAI. La prohibición del estrangulamiento contra personas desarmadas. Y yo me pregunto, ¿es que un congresista, salvo contadas excepciones que uno ya sabe que dicen que hasta que estuvo bien que en algún momento lo ahorcara la policía, es que un congresista atreve a decirle a la ciudadanía, después de lo que vimos a nivel mundial con lo que fue la muerte de George Floyd, que no debemos prohibirle a la policía que ahorque a las personas desarmadas, cuando además está en superioridad numérica? La necesidad de regular el uso del bastón de mando o tonfa, que causó también muertes en la ciudad de Bogotá recientemente y que causó la muerte de Anderson. No debemos permitir que en los procedimientos policiales se golpee con el bastón de tonfa a los ciudadanos y a las ciudadanas en la cabeza. La necesidad de volver públicos los operativos, que la policía tenga, como en muchos países, un sistema de grabación. La necesidad de sancionar lo que está pasando. Y eso tiene que ver también con lo que la denuncia ahora que le tenemos que sumar a esto. La policía no tiene por qué estar borrando las grabaciones de procedimientos policiales. Es un derecho que está consagrado en el Código de Procedimiento, en el Código de Policía. Y también le digo a los altos mandos de la policía, no les vamos a permitir que nos vuelvan a llevar a la época del Estatuto de Seguridad. Sabemos que han estado amedrentando a los jóvenes que compartieron imágenes de abuso policial. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer lo mismo con Fabián y conmigo? Fabián y yo compartimos imágenes de abuso policial en nuestro Facebook. Superan los 150.000 compartidos. Acá los espero. A ver si me van a poner las esposas por denunciar la realidad. Entonces, señor presidente, yo creo que llegó la hora de actuar. La historia lo exige y la grandeza del pueblo colombiano le exige con un presidente ínfimo, pequeñito, que no comprende lo que está viviendo la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. A usted.